Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas, Aula Abierta. En este espacio ahondamos en la temática que tiene que ver con las denuncias y destacamos las actividades que realizan en las diferentes instituciones educativas de Manizales y Caldas. También vivimos muy de cerca todas las actividades que realizan las organizaciones sindicales. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Sean todos bienvenidos. Un desfile multitudinario acompañado por las diferentes autoridades militares, eclesiásticas y civiles de la localidad fueron las que dieron apertura a los interclases de la institución educativa Ana Normal Superior en esta localidad al norte del departamento de Caldas. Cientos de deportistas de todas las edades pertenecientes a la Normal de Aranzazu llenaron las calles, cada uno representando un país del mundo y un departamento de Colombia, y así dar inicio a los Juegos Interclases. Es una actividad en la cual participan 980 deportistas y 20 árbitros, 45 profesores totalmente comprometidos con el deporte. El deporte es una forma de participación y la participación es una forma de generar convivencia y la convivencia es una forma de apostarle a la paz. Es decir, la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón del municipio de Aranzazu está comprometida con la paz del país. En esta institución educativa se trabaja para que los jóvenes y niños tengan el deporte como una opción para ocupar el tiempo libre y así definir cada grado y representar un lugar. Es dar la posibilidad para que se aprenda con el deporte otros ámbitos educativos. Primero que todo, la temática a nivel de nuestros partidos, de nuestros equipos, es de que tengan los nombres de los países del mundo, que ellos se van conociendo los países del mundo, lo que es los departamentos de Colombia, las ciudades y los municipios de Caldas. Esos son los nombres de los equipos. Y tenemos todos los niños microfútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de mesa. También tenemos lo que es la parte de natación y pues la idea es de tener atletismo también y algunos deportes que vamos a participar a nivel departamental. Las autoridades que hicieron presencia en este desfile inaugural demuestra el compromiso con el deporte y la educación en el municipio. Totalmente, la inversión en deporte nos garantiza a nosotros unas nuevas generaciones que le apuestan a los hábitos saludables, que le apuestan a la educación, a la cultura, que no van a elegir malos caminos en las vidas y que le van a garantizar a este municipio una mejor prosperidad en el corto y mediano plazo. Ejemplos maravillosos de querer es poder, jóvenes con habilidades educativas especiales también son partícipes de estas justas deportivas, dando a entender que en la educación se debe ser inclusivos, por eso su participación. El deporte sirve mucho para ejercitar los huesos y los músculos, porque uno si no hace deporte, después va a sufrir enfermedades. Los estudiantes que vienen practicando un deporte se destacan en la institución educativa por su formación y por las bondades que brindan las prácticas deportivas. Por eso lo destacado de estos Juegos Interclases. Pues la práctica deportiva es importante para nosotros, ¿en qué sentido? En este mundo, digamos, en el ambiente que se ve hoy en el mundo, digamos, estamos dispersos por la droga, estamos dispersos por aquello que nos hace mal, el trago, la rumba y todo eso. Entonces un ambiente, el deporte nos hace más ocuparnos en el tiempo y no estar en estas situaciones o en estas cosas que hacen mal para nuestra vida. Hay cientos de motivos para que los directivos, padres de familia, fomenten la práctica de un deporte desde muy temprana edad. Y un niño que realiza una actividad física se aleja cada día más de los malos hábitos. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Iván Andrés Rodríguez. Él es secretario de Asuntos Sindicales de Educal. Buenos días para todos los compañeros y compañeras del departamento de Caldas y también para aquellos compañeros y compañeras del departamento de Quindío y Risaralda que nos ven por este medio. Efectivamente, el pasado 31 de marzo, los docentes recibimos de parte del fondo de la previsora los intereses a las cesantías consignados en las cuentas de cada uno de los compañeros docentes, de aquellos que reciben intereses de cesantías. Algunos compañeros no les fue recibido en sus cuentas precisamente porque al parecer rebotaron a la fiduprevisora
Por lo tanto, ha salido un listado para que puedan acercarse por vía ventanilla a los bancos del BBVA y el Banco Agrario y reclamar dichos intereses. Igualmente lo pueden hacer, pueden indagar sus nombres a través de la línea gratuita 01 8000 91 90 15 o a la página del FOMAC www.fomac.go.co. Allí podemos indagar los docentes que no recibieron estos intereses de cesantías, dónde se deben acercar para poder hacer la reclamación correspondiente por ventanilla. El pasado 11 de abril, la Junta Directiva de Educal, en compañía con las diferentes juntas directivas de la Zona 4, que atiende Cosmited, y la Unión Temporal de la Zona 4, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Chocó, hicimos un encuentro en la ciudad de Medellín para poder hablar sobre el decreto 1655 del 20 de agosto del 2015. Dicho decreto tiene varias características importantes para tener en cuenta. En un primer término, debemos aclarar que este decreto, de alguna manera, habla sobre riesgos laborales de los docentes. Hay que entender varios elementos, compañeros. El primero es que accidentes laborales que sucedan al interior de las instituciones educativas tendrán una valoración diferente a un accidente común. Me explico. Si un compañero tiene un accidente laboral al interior de la institución educativa y es pensionado por ese accidente laboral, puede ser una pensión desde el 75 al 100%. Y esto es supremamente importante porque recordemos que los compañeros del 1278 son compañeros que estamos cobijados en cuestión de pensión por ley 100. Ello significa que nosotros, para poder adquirir una pensión por un accidente común, tan solo podríamos recibir el 45%, y eso si llevamos más de 500 semanas, es decir, más de 10 años. Por cada 50 semanas adicionales, es decir, un año, solamente se subirá sobre ese 45% del salario para pensión por accidente común solamente un 1.5%. Ello significa que nosotros tenemos una gran debilidad frente a los compañeros antes del 2003 que se podían pensionar. Es bueno aclarar entonces que este decreto permite que si el accidente laboral se da y hay pensión por ello, podemos estar hablando de un 75 a un 100%. Es importante aclarar que los accidentes laborales es de la institución educativa hacia adentro, compañeros. Nosotros no podemos valorar otros elementos por fuera de la institución educativa. Igualmente, debemos hablar de que la pensión para los compañeros del 2003 hacia adelante es a partir de los 57 años y 1.300 semanas cotizadas. Se deben tener estos dos requisitos. Si hay uno de los dos requisitos que no se desarrolla, pues el compañero tendrá que seguir laborando hasta que cumpla la edad o las 1.300 semanas. El pasado 13 de abril se habló del Día E de la Excelencia Educativa, pero hubo unos lineamientos por parte de la Federación Colombiana de Educadores, asimismo de Educal, para que se hiciera una desobediencia civil. Algunas instituciones estuvieron en ella y esto fue lo que encontramos. Se realizó el Día E, que programó el Ministerio de Educación Nacional en todos los colegios públicos y privados del país, un modelo que según los docentes no maneja la realidad de los planteles educativos del país. Por eso la directriz de Educal, orientada por FECODE, era la desobediencia civil, para no seguirle el juego al gobierno nacional. En varias instituciones los docentes estuvieron divididos frente a este día. En la institución educativa de Estambul, antes de ponerse a gastar el día en una actividad que rompe con lo que sucede en las instituciones educativas, se dedicaron a analizar los decretos 501 y 490, que son importantes para el quehacer educativo. Para la institución educativa de Estambul hoy fue un espacio muy interesante, muy enmarcado en el Día E,
dictado por el Ministerio de Educación Nacional, sino que este espacio sirvió para hacer una reflexión en torno a las necesidades específicas de la institución y nos encontramos para hablar en relación a las cosas que del 501 favorecen o no a la institución educativa, llámese Estambul u otra institución de cualquier parte del país. Igualmente hablamos sobre el 490, pero también pensamos que la escuela y los maestros cada día reflexionan su práctica pedagógica. En este momento nos vamos a disponer a reunirnos por áreas para, dentro de esas áreas, mirar cómo está la asignación académica, las áreas optativas y cómo insertamos los proyectos que son la fortaleza de la institución. Pero no es capricho ni rebeldía de los docentes no trabajar el día E. Hay razones que les dan elementos para dedicar este día a analizar la realidad de la institución educativa. Los docentes pensamos que el Día de la Excelencia debe ser construido en conjunto, no docentes por aparte, ni directivos por aparte, ni padres por aparte. Debe haber un equipo construido con padres de familia, estudiantes, directivos. Educar, formar, se debe hacer en conjunto, todos, toda la comunidad educativa en general. Y la comunidad educativa no solo somos los docentes. No, hoy estamos reunidos, por ejemplo, solo docentes. No están los papás, no están los estudiantes y todos esos puntos de vista son importantes. ¿Qué opinan ellos de la jornada única? No se le ha preguntado a los papás, no se les ha aplicado una encuesta. ¿Qué opinan los estudiantes? Tampoco se les ha preguntado. Sí hay excelencia educativa, pero desde la calidad humana, ¿cierto? Pero no tenemos laboratorios en este momento, no tenemos una biblioteca. Sí tenemos televisores y tecnología, pero no tenemos, por ejemplo, una conexión de internet que llegue a todas las tablets. Entonces tenemos tecnología, pero no tenemos internet. En otras instituciones educativas la desobediencia civil estuvo acompañada de los estudiantes, porque con circulares de la Secretaría de Educación e intimidación de algunos rectores decidieron no apostarle al día E, sino realizar actividades académicas en total normalidad. Igual no faltó el docente que por gusto o por desconocimiento trabajó la directriz del ministerio. Los docentes de secundaria y media en un 99% tomamos la decisión de acogernos a las directrices de FECODE y Educal en cuanto a la desobediencia civil. Aquí solo una docente, pero que no está afiliada al sindicato, pues no se acogió. ¿Y por qué nos acogimos? Porque es que frecuentemente vemos la situación que vive, por ejemplo, nuestra institución educativa. El gobierno no le da los recursos suficientes, por ejemplo, para pintar la planta física, para mantener bien los vidrios que tienen los de las ventanas. Por ejemplo, podemos ver trabajos que están todos chamboneados, pésima la presentación. Estamos en la desobediencia civil porque consideramos que lo que el gobierno hace por la calidad de la educación en Colombia no se justifica ni se ubica donde le corresponde. Por ejemplo, este año que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos, reducir el presupuesto para la educación pública en Colombia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, el hacinamiento de los estudiantes en las aulas. Cuando si nosotros vamos y revisamos lo que sucede en los países donde tienen un buen desarrollo a nivel de la educación, los grupos de estudiantes son máximo, están entre 16 y 20 estudiantes. Y el profesor titular tiene un ayudante en el mismo nivel académico en que está el docente. Mientras nosotros acá, nuestra situación es bastante compleja, bastante difícil. Eso sin tener en cuenta la realidad escolar, o sea, el entorno escolar de nuestros estudiantes, que es lo que el gobierno nacional quiere siempre ocultar. Por ejemplo, nuestros estudiantes, ¿cuáles son sus condiciones sociales, sus condiciones económicas de sus hogares, de sus padres de familia? Pero es que los docentes no entienden por qué se empeña el gobierno en implementar modelos que físicamente son inviables para la educación en Colombia y por eso hacen ciertos reparos a esta jornada. ¿Por qué no le apuntamos nosotros al día E? Porque se supone que el día E es el día de la excelencia y nosotros no podemos tener una excelencia con un bajo presupuesto, con un hacinamiento de estudiantes en las aulas, con una mala dotación de los instrumentos educativos, con una mala preparación de parte del Ministerio de Educación hacia los docentes, porque no hay ninguna capacitación ni tenemos ningún estímulo los docentes para manejar 45 o 50 estudiantes en un aula. El día E, que es el Día de la Excelencia, debería ser manejado por el Estado, pero con una dotación completa a los establecimientos educativos. Ese día E sí es práctico para los colegios privados,
porque los colegios privados tienen toda la infraestructura primero que todo. Segundo, tienen toda la dotación en cuanto a materiales, en cuanto a servicios educativos y además tienen una buena implementación de estudiantes de docentes especializados en las diferentes ramas y que los han capacitado para eso. Además, lo que decía el compañero Rodrigo, el hacinamiento es fundamental. ¿Cómo es más fácil? Trabajar con 16 estudiantes que uno puede trabajar casi que personalizado o trabajar con 40, 45 estudiantes en los cuales usted alcanza a cuidarlos básicamente. Hubo otras instituciones educativas que el rector respetó la decisión de los docentes y les permitió que ellos utilizaran el día de forma que les permitiera disertar sobre la realidad educativa de las instituciones educativas. Nosotros como maestros en un 70% estamos en desobediencia civil frente al día E llamado de la excelencia, porque es un sofisma de distracción, es decir, nos están generando una serie de actividades que nada tienen que ver con la realidad, con la verdad verdadera que está ocurriendo en la educación. Nos están ubicando frente a una cantidad de premisas que en su mayoría son falsas, son erróneas o parcialmente verdaderas, y eso no tiene sentido, eso no tiene presentación. En las horas de la mañana estamos leyendo algunos artículos, algunas actividades propias que son auscultadas por el sindicato, por Educal, y que creo que son necesarias porque son otras posturas frente a esa realidad que nos están vendiendo. La excelencia educativa es que todos y cada uno de los integrantes de los escenarios educativos tengan calidad. Ejemplo, que los chicos tengan una buena alimentación, que los chicos tengan las mismas oportunidades, que se levanten a estudiar con alegría y con sensaciones placenteras. Ese sería el ideal. Mientras que algunos docentes seguían la falacia del día E, otros reforzaban la desobediencia civil, haciendo un análisis riguroso de lo que plantea el gobierno. Pero es que no se puede hablar de excelencia educativa cuando en las instituciones educativas se carece de espacios propios para las actividades académicas, que los docentes tengan un buen clima laboral y que los estudiantes vivan en realidad una buena educación. Bueno, no estamos en el día E porque no estamos de acuerdo con las propuestas que está haciendo el Ministerio de Educación. Y estamos en una jornada de reflexión, pero de la contraparte. Es decir, estamos mirando los mismos aspectos, pero lo que no funciona en realidad. Porque aquí estamos maquillando muchísimo con una cantidad de planes y programas que no corresponden a la realidad. Entonces, nosotros en la Normal de Manizales somos conscientes de que debemos hacer una reflexión, pero real. Y estamos siguiendo algunos aspectos, pero con un análisis crítico y reflexivo de lo que nos compete. Es que hay una cantidad de factores que influyen en la excelencia educativa y no los están teniendo en cuenta en el Ministerio de Educación. Yo he visto, por ejemplo, últimamente que para que se visibilicen los reales problemas, los verdaderos problemas, tiene que haber una denuncia social, inclusive hasta a través de medios de comunicación. Es increíble las denuncias que ha habido últimamente, que da pena, por ejemplo, la repartición de los refrigerios en la costa o la infraestructura de algunas escuelitas en algunas partes del país. Entonces no podemos continuar así. Tenemos que decir la verdad, contar la realidad, porque una educación de calidad no puede estar con estos parámetros. Esto es una pequeña muestra de lo que se vivió en algunas instituciones educativas de Manizales y Caldas, pero en la mayoría el común denominador fue el mismo. Algunos docentes por temor siguieron el día E y otros con conocimiento de causa dijeron no a la jornada falsa y mentirosa del día E. Fue escaso en docentes, escaso de espacios y escaso de infraestructura. Ese es el verdadero día E. En algunos municipios del departamento de Caldas aún se están haciendo las asambleas informativas por parte de Educal. Se realizaron el pasado jueves en Manizales, en las 8 zonas que están delimitadas. Aquí están las conclusiones y lo que se vivió en estas asambleas de las primeras 4 zonas.
Las asambleas en diferentes municipios de Caldas que realizó Educal han servido para que los docentes conozcan de mano de los directivos de Educal la realidad que rodea la educación en Colombia, porque hay factores que están acabando con la educación, liberación de docentes, jornada única, malos servicios de salud, acoso laboral, y estos espacios sirven para que los docentes sepan cómo actuar frente a esta arremetida en contra del sector educativo. En Manizales las asambleas es por zona, esto dijeron los docentes en la zona 1. Hay de todo, toda la educación la están volviendo nada y según eso la van a volver nada. Y los maestros pues vamos a quedar, pues los políticos que estamos ya nombrados, los vamos a escapar entre comillas y vamos a ver hasta dónde nos afecta, pero los maestros nuevos va a ser una calamidad impresionante. Aquí tenemos que volver otra vez, el gobierno no entiendo sino por paros nomás. Pues tenemos que reaccionar de alguna forma, movilizarnos, estar en alerta permanente contra toda esta política de Estado. Empezando porque la jornada única no está articulada al proyecto educativo institucional, está impuesta. Y casi es como empezar por el final de la película. El gobierno no hizo un análisis del estado de las instituciones educativas, de infraestructura, de planta de personal, de los proyectos educativos institucionales. Ahora sí saca el decreto que reglamenta toda la jornada única. Entonces empezamos por el final y ahora nos devolvemos ahora sí a planear cómo sería la jornada única. Las disertaciones de los directivos de Educal frente a estas situaciones les permiten tener herramientas para afrontar luchas que se avecinan. En la fusión de la zona 2 y 9, los docentes fueron supremamente claros en lo que quieren y desean que el gobierno haga. Bueno, hay muchas situaciones que de pronto pues hay que analizar muy detenidamente y que de pronto pues al menos aquí en el departamento de Caldas han sido un tanto aventurados en pretender implantar una jornada única, por ejemplo, sin tener la mínima estructura o las mínimas herramientas con las cuales se debe contar para alcanzar un objetivo de esta naturaleza. Pues la realidad es que el país está pasando por una situación muy difícil con respecto a la educación. Hay que pensar desde distintos puntos de vista como lo está planteando Wilson. Desafortunadamente hay muchas cosas que nos entretienen y que efectivamente la educación, así la hayan puesto como un proyecto al 2025 ser la más educada. Siento que las respuestas del gobierno a las necesidades de la educación son como pañitos de agua tibia, que no profundizan, que no armonizan y que no estructuran un problema que necesita soluciones estructurales y no soluciones coyunturales. En la zona 3 los docentes reunidos en su mayoría para conocer cuál es la realidad de la jornada única o saber qué va a pasar con los servicios de salud fueron las principales interrogantes que se plantearon. La falta de nombramiento de maestros para las instituciones que en este momento tienen un déficit muy alto. Segundo, el aspecto de la salud de nosotros también está desatendido. El gobierno no ha hecho absolutamente nada para eso. La lucha sindical trata por medio de nuestros dirigentes de sacar productos y réditos de estos. Ahí estamos en esas. No, eso es muy claro. Es decir, el gobierno cada vez quiere, uno, desprestigiar la labor docente. Dos, liberarse de los compromisos que tiene con la educación pública. Eso queda esbozado en cada uno de los artículos que tienen estos decretos que son lesivos para el magisterio a nivel nacional. No hay claridades con relación a aquellos maestros que están en provisionalidad, no tenemos unas garantías los maestros que en este momento venimos ejerciendo una carrera profesional decente en términos de nuestros títulos, por ejemplo. Estas son las primeras zonas de Manizales que les mostraremos hoy y que servirá de referente para que los docentes sienten una posición que les ayudará a socializar los decretos y las circulares que están afectando el buen desarrollo de las actividades académicas. Esta es la segunda parte del informe sindical a cargo de Iván Andrés Rodríguez, él es secretario de Asuntos Sindicales de Educal. Es importante aclarar varias situaciones. Primero, todavía se están subiendo los videos a la plataforma. Hay que estar muy atentos en ese sentido. Muchos compañeros se han acercado a nuestro sindicato preguntando por qué no han llegado los camarógrafos de parte del Ministerio de Educación Nacional, y es que el proceso ha sido lento.
Por eso, en acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y EFICODE, que propuso que el pico y placa para los compañeros que tienen grabación por parte del Ministerio de Educación quedase abolido, es decir, el compañero podrá subir sus evidencias que equivalen a la planeación de clase y a la evaluación de la clase, lo podrán subir al momento que el camarógrafo suba ese dicho video. Por lo tanto, no hay necesidad de subir las diferentes evidencias si no han subido el video. Hay que esperar a que llame el camarógrafo. Esos camarógrafos del Ministerio de Educación están llamando con 5 días de anticipación, algunos con 15 días de anticipación para hacer el video. En el caso de que estén llamando un día antes o 2 días antes, por favor denúncielo ante nuestra organización para nosotros tomar las medidas pertinentes, porque hay que darle la posibilidad al maestro de que tenga por lo menos 5 días para que pueda hacer la preparación de su clase. Pero para los compañeros que tienen autograbación, el pico y placa sigue correspondiente a las fechas establecidas y estipuladas y deberán subir en las fechas establecidas sus respectivos videos y sus respectivas evidencias. En estas asambleas estamos dando a conocer los diferentes puntos de relación a nuestro sindicato, sobre todo análisis del decreto 490, análisis del decreto 501 que salieron hace poco y que es bueno que los podamos analizar en cada una de las asambleas. Igualmente estamos haciendo un análisis de la educación, no solamente en el departamento de Caldas, sino a nivel nacional. Para ello necesitamos la comunión de todos los docentes en estas diferentes asambleas. En estas mismas asambleas estamos empezando a desarrollar un esquema muy especial para poder organizar nuestro comité pedagógico. Igualmente, los veedores de salud, que es supremamente importante que en cada una de las sedes tengamos un veedor de salud para identificar las necesidades y sobre todo las falencias y debilidades que tenemos en cada una de nuestras instituciones y lógicamente pues hacer el conjunto en cada uno de nuestros municipios. Y finalmente estamos revisando 2 cosas importantes: cuáles son los bienes que tiene cada una de las subdirectivas para poder tener un dato claro aquí en nuestra organización sindical y sobre todo elegir nuestros representantes a escuela sindical. Supremamente importante que vayamos por cada uno de los municipios evidenciando cuáles son los docentes que quieran participar en esta escuela sindical y que próximamente serán esos líderes que harán un relevo generacional de nuestro sindicato. Frente a las liberaciones que se están realizando en el departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales y las reubicaciones, nuestra organización rechaza contundente y categóricamente esas situaciones. Nosotros no podemos permitir que esto se esté dando simple y llanamente porque hay compañeros que no están de acuerdo con que se dé la jornada única en algunas instituciones. Pero ojo, no es que se dé la jornada única simplemente por criterio diferencial, por el contrario, porque no se están dando las condiciones frente a los criterios que había dado en la última convocatoria del Ministerio de Educación y no hay los criterios definidos. Por lo tanto, rechazamos contundentemente esa situación de traslados a los compañeros docentes en el departamento de Caldas y Manizales. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @sindicatoeducal para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.